Bueno, vamos a continuar con este estudio bíblico, ¿no?, que estamos recibiendo. Bendición, es una bendición ese estudio bíblico sobre el apóstol Pedro, que nos habla sobre la esperanza del cristiano en los tiempos de angustia. Y parece que vino como anillo al dedo, ¿no?, porque pasamos por momentos difíciles y parece que todo cada vez se va complicando más en esa sociedad que vivimos, y vemos las dificultades, las adversidades que pasamos, y el Señor conoce todo esto. Él sabe de nuestras dificultades y sabe de todas las barreras, obstáculos que pasamos, y por eso el Señor, yo creo que Él siempre nos manda una palabra y nos manda también este estudio para que podamos estar aprendiendo y poniéndolo en práctica. Amén. Entonces, sin más, vamos a empezar en la lección número 5. Si tú tienes ahí tu libro, en la lección número 5. ¿De qué habla la lección número 5? ¿Alguien puede decírmelo? ¿Alguien me puede decir? El cristiano y la sociedad. Amén. Vamos a proceder entonces a la lectura, que la tenemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 20. La palabra de Dios nos dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Este es el texto que podemos leer en Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 20, donde nos está hablando la relación que el cristiano tiene para con la sociedad. Es decir, cómo el siervo de Dios, cómo el cristiano debe servir, cómo tiene que ser el servicio de un cristiano. Y esto me gusta porque ser cristiano, hermano, no es solamente venir a la iglesia. Ser cristiano no es solamente decir, yo soy cristiano. Ser cristiano conlleva una transformación en nuestra vida. Ser cristiano conlleva no hacer lo que yo quiero. Ser cristiano es mucho más que todo esto. Por eso tenemos un texto áureo aquí en el libro, donde en 1 Corintios capítulo 10, 32 nos dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Veamos, ¿por qué es importante? Quiere decir que nuestro comportamiento puede ser piedra de tropiezo para estas personas que no creen,
que aún no han recibido las buenas nuevas, que aún no han recibido el Evangelio de Cristo. Y podemos, como cristianos, ser bendición, pero también podemos ser piedra de tropiezo si nuestro comportamiento no va en concordancia con aquello que la palabra de Dios nos enseña. Entonces tenemos una verdad práctica. En su libro puedes leer, y aquí lo tenemos reflejado en la pantalla. La verdad práctica nos habla que estamos siendo transformados según la imagen de Cristo. Es Cristo cuando Él vino a nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Él vino a nosotros. Era tan grande nuestra separación por causa de nuestros pecados que no teníamos más cómo relacionarnos con Dios. Pero Él vino a nosotros. Entonces, cuando Él venir a nosotros, Él se reveló a nosotros. Y por medio de Él, dice la palabra que estamos siendo transformados. Y la verdad práctica nos continúa diciendo que por lo tanto, siendo transformados según la imagen de Cristo, tenemos el deber. Tenemos un deber. A veces solamente pensamos en los beneficios como cristianos. A veces dicen, yo voy a la iglesia porque necesito de Cristo. Necesito de una bendición. Necesito de transformación. Necesito un milagro en mi vida. Pero también conlleva un deber, una responsabilidad. Entonces dice, el deber de mostrarle ¿a quién? Al mundo. Demostrarle al mundo la realidad de esta obra del Espíritu en nuestra vida. Es decir, esta verdad práctica nos está queriendo decir que cuando Cristo viene a nuestras vidas, la evidencia de que eso es así, hay una transformación en nuestras vidas por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, no es posible que nosotros como cristianos vengamos a la iglesia, vengamos a conocer a Cristo y que el cristiano que dice ser cristiano continúe igual. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en la pasada lección, una nueva vida. Amén. Hemos tenido una nueva vida. Ahora con esta nueva vida vamos a la responsabilidad del cristiano, porque el cristiano también vive y convive en medio de una sociedad. Y así como empieza el versículo 11, me gusta cuando dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. El apóstol Pedro está ya reflejando aquí que nosotros no somos de este reino, que no somos de este mundo terrenal, no pertenecemos a este mundo. Incluso estuvimos aprendiendo un poco con el pastor el domingo sobre los 3 tipos de reinos diferentes que hay. Y es obvio que aunque no pertenezcamos a este mundo terrenal, pero estamos de pasada, estamos como peregrinos pasando, aunque no pertenezcamos, pero tenemos que pasar por este tiempo. Amén, amén. Amén. ¿Estamos siguiendo hasta ahora? Amén. Entonces, es necesario que cuando nosotros tenemos esta comprensión, nosotros debemos ahora, bueno, vale, y durante mi peregrinación, ¿cómo yo debo de pasar por esa peregrinación? ¿Cuáles son mis responsabilidades y mis obligaciones? Porque yo creo que, aunque yo sea español, pero también tuve la oportunidad de viajar a un país extranjero y fui extranjero allá. Y así yo creo que hay personas aquí que por un tiempo son extranjeros, aunque ya son más españoles que yo. Amén. Pero eso no me exenta de yo no cumplir las leyes o normas que hay en este país donde yo estoy viviendo actualmente. Amén, amén. Puede ser diferente a las leyes de mi país, pero normalmente cuando hablamos de la sociedad es un conjunto de personas, de pueblos, de naciones que tienen normas en común. Ahí hablamos de la ética, hablamos de la moral, pero como no pertenecemos a este mundo, sino que somos del reino de los cielos, amén, entonces nosotros también tenemos una autoridad suprema. Como peregrinos, dice la palabra,
abstengaos de los deseos carnales. Wow. Ya me está hablando el apóstol Pedro que cuando yo esté durante mi peregrinación, tengamos cuidado de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso quiere decir que vamos a tener tantas dificultades, que vamos a pasar por momentos difíciles, tal vez por no pertenecer a este mundo. Amén. Cuando vamos a la vida literal, cuando nosotros estamos en un país diferente, a veces podemos sufrir ese tipo de bullying que hablan por ser diferente, a veces por mi color de piel, a veces puedo sufrir porque mi costumbre de vestimenta puede ser diferente o mi forma de hablar. Amén o no amén. Cuando nosotros venimos a el reino de los cielos y comenzamos a andar como Cristo andó, a hablar como Cristo habló, esto resalta, debe resaltar. Y empiezan las persecuciones, empiezan las dificultades, se levantan blasfemias, porque somos diferentes. Y el apóstol Pedro empieza encauzando todas estas adversidades para con aquellos que fueron saliendo por causa de la persecución. Todos estos creyentes que estaban enfrentándose a estas dificultades, estaban pasando por momentos difíciles, incluso llamándolo de malhechores, como podemos ver en el versículo 12. Entonces, yo sé que pasamos por momentos en este mundo donde pasamos por pruebas que a veces nosotros nos dan ganas de saltar con lo que tenemos, a veces con palabras, a veces con actitudes. No sé si soy yo el único que me entran esas ganas, hermano. Hay momentos que, de verdad, ganas no entran de pagar con la misma moneda. ¿No? Queremos poner el ojo por ojo y el diente por diente. Pero no es así que el Señor nos enseña. Y ahí es donde vienen nuestras batallas. Porque, ¿cuáles son los deseos carnales? Gálatas 5, 16, 19 no solo nos enseñan. ¿Cuáles son esos deseos? Y a mí me gustaría leerlo para que no queden mis palabras. Gálatas 5, 19, que dice que las manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, seguimos, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Menos mal que en la iglesia no existen estas cosas. Amén. Ahí es donde nosotros empezamos a cuestionar sobre el cristiano. Y es algo serio, hermano. Ser cristiano es algo serio, porque estamos representando a un Dios verdadero. Estamos representando a un Dios que lo dio, que entregó a su Hijo por nosotros. Nosotros siendo malos, pecadores, no merecedores. Y esa responsabilidad debe estar sobre la iglesia, debe de estar sobre el pueblo de Dios que se dice ser cristiano, porque tenemos que dar un testimonio como tal delante de esta sociedad. Y es esto que ahora el apóstol Pedro nos viene hablando. Amén. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos empezar a ver cómo el cristiano tiene una relación para con el prójimo. Yo puedo observar que cuando el Señor Jesús, Él fue arrestado, imagina la situación de los discípulos,
porque era un tiempo nuevo y ellos se aferraron al Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús fue arrestado, yo intento ponerme en su situación, hermano. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? Y en el momento que Jesús estaba allí delante del concilio, dice la palabra de Dios en Mateo 26 que cuando vieron a Pedro, lo reconocieron porque él hablaba igual. Tú eres uno de ellos, porque hablas también como él. ¡Wow! ¡Wow! Entonces el cristiano y el prójimo debe de producir el reflejo de Cristo en nuestras vidas. El cristiano debe de producir este reflejo de la vida de Cristo en nuestras vidas. Y así yo lo veo en Pedro. ¡Wow! Y mira que Pedro tenía su temperamento. Conocemos las características porque a nuestra pastora le gusta el apóstol Pedro y la conocemos. Y él era una persona, wow, de una actitud con osadía. Él era osado. Él tomaba decisiones rápidas, ligero en hablar. Pero él fue transformado a medida que él estaba caminando con Cristo. No hay cómo mantenerse de la misma manera caminando con Cristo. No hay. Por eso tenemos en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? No es para que digan, mira, wow, qué persona más bella, qué buena persona se ha formado ahora Álvaro, mira, qué bonito ahora está, qué buenas actitudes tiene. No, hermano, no es para esto. No es para esto. Nosotros hemos sido llamados a mucho más que esto, porque no somos nada sin Él. Sin Cristo no somos nada. Sin su misericordia no podemos nada. Fuera de Él, dice el Señor, que no somos nada, no podemos nada. Ahora bien, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos reflejando la imagen de Cristo en nuestras vidas, esto tiene que producir unas buenas obras. Si Cristo perdonó, ¿por qué yo no soy capaz de perdonar? Si Cristo amó, tenemos que amar. Él atendió a los necesitados. ¿Por qué tenemos que atender a los necesitados? Él tuvo misericordia. Tenemos que ser misericordiosos. Podemos aquí enumerar diferentes características, cualidades del cristiano conforme a la relación de Cristo. Pero lo más importante es que todo es por medio de Cristo. Y si nosotros no reflejamos a Cristo, ahí yo cuestiono si verdaderamente estoy siendo cristiano o no. Y esto es la responsabilidad que tenemos para con el prójimo. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Primeramente a Dios, luego tenemos un amor, el vertical y el horizontal. Necesitamos mostrar este amor. Amén. Entonces, buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Buenas obras no sería hacer como yo creo que tiene que ser hecho. Hay muchas personas que dicen que son buenas. Yo soy bueno. Yo ayudo a las personas cuando puedo, yo soy bueno. Pero sin embargo no conocen al Señor. Entonces, las buenas obras se conocen como poder cumplir, poder realizar la voluntad de Dios. Conocer al Señor y poner en práctica aquello que el Señor nos enseña por medio de su palabra. Entonces, el cristiano tiene que conocer la palabra. No hay cómo entonces poder caminar, decir que soy cristiano y no conocer la palabra. Lo poco que podamos conocer, como dice Santiago, que seamos hacedores y no solamente conocedores. Amén. Es así que nosotros podemos ver que las buenas obras, estas van a glorificar a Cristo. Pero ¿y cuando vienen
y cuando vienen a perseguirme, y cuando me tachan de malhechor, como le pasó a estos cristianos que salieron, ocurrió aquel incendio en Roma y lo culparon a ellos. Quisieron culpar a estos cristianos de que ellos fueron quienes prendieron a Roma y salieron con un adjetivo que no era de ellos, blasfemias. Es difícil, hermano, cuando vienen detrás de nosotros. Es difícil a veces continuar adelante. Pero el apóstol Pedro nos va a presentar el gozo de poder servir a Cristo e incluso por medio de las aflicciones nosotros alcanzar las bendiciones. ¿Cómo así? Cuando nosotros tenemos la conciencia de que todo lo que padecemos es para glorificar a Dios, todo cambia. Pero si tenemos la conciencia de que ser cristiano es yo voy a tener una buena vida, entonces en mis aflicciones yo no voy a querer seguir. Porque si mi motivación de ser cristiano va a ser tener una buena vida, tener todo cuanto yo necesito, poder obtener mis bendiciones, y no obtengo esto, hermano, esto no es el Evangelio de Cristo. Porque así como Él padeció, padeceremos también, juntamente con Él. Pero así como el Padre lo ascendió, así como el Padre lo resucitó, seremos también con Él juntamente resucitados. Yo creo en eso, hermano. Entonces, cada día me está reforzando, como los discípulos, cuando ellos empezaron a sufrir por causa de Cristo. Contra más le pegaban, más saltaban de alegría. Pero esa gente está loca. ¿Qué pasa? Ese es el cristiano, hermano. Y mira, yo no sé si podemos comparar las persecuciones que tenían estos discípulos a las que pasamos nosotros. Pero digo una cosa, hermano. Hay hermanos nuestros de la fe que están pasando por calamidades, que están pasando por medio de guerras, que están perdiendo a sus hijos, que pierden a sus familiares, niños siendo huérfanos porque pierden a sus padres, niños siendo vendidos para poder mantener la familia. Eso no lo pasamos nosotros, hermano, gracias al Señor. Pero debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Ahora, frente a esas dificultades, ¿cómo yo voy a entender? ¿Cómo yo voy a entender todo esto? Es difícil, pero ahora el Señor nos presenta una libertad. El apóstol Pedro nos habla de una libertad, porque la palabra de Dios en Juan 8:32, si no me equivoco, Él nos habla, 8:32 nos habla que hemos sido libres porque hemos conocido la verdad. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Por el oír la palabra de Dios obtendremos esta fe. Pero para eso es necesario oír y predicar. Es necesario. Y Jesús envió y nos envió a nosotros. Pero esta libertad, como dice el apóstol Pedro, no debemos tomarla para poder cubrir y hacer así nuestras necesidades, lo que queremos, lo que nos viene en gana. Esto es una falsa libertad. Y a mí me encanta lo que dice Pedro, con lo que dice Pablo, perdón. Pablo nos enseña que él no hace aquello que quiere hacer, sino lo que no quiero, yo hago. Y lo que quiero hacer, yo no hago. Wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pablo nos enseña que él no está sujeto al dominio más del pecado. Él no está más bajo el control del dominio del pecado. Y lo vemos en Romanos 7, 14, 25, y lo quiero leer para vosotros, hermano, para que podamos ver. Aleluya. Romanos 7, aleluyas, 14, nos dice así. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que
aborrezco, eso hago. Para llegar a hacer eso, hermano, tenemos que llegar a una comprensión de la voluntad del Señor y saber que nuestros deseos son carnales y esto va en contra de nuestro espíritu. Esa es la batalla que continuamente tenemos, pero esa batalla no nos exenta de que tenemos que dar un testimonio delante de esta sociedad. Al prójimo tenemos que testificar. Tenemos que responder con buenas obras. Entonces, si a mí me hacen mal, yo no puedo responder con este mal. Si a mí me insultan, por mucho que me hierva la sangre, como decimos aquí, yo no puedo responder con lo mismo. No podemos. Entonces, lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso es muy bueno. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando tenemos esta conciencia, podemos andar caminando sabiendo que en el momento que viene la dificultad, hay que parar, refrenar la lengua. Esta tan grande lengua y al mismo tiempo tan pequeña. Hermano, incluso dentro de la iglesia, nuestras acciones para con el prójimo, con nuestros propios hermanos, tienen que tener la evidencia de que realmente somos cristianos. Y por encima de todo, hermanos. El apóstol Pedro también nos lo enseña. Con tu hermano también. Con el prójimo que está fuera de la iglesia, pero con tu propio hermano. ¿Cómo están siendo las actitudes con mi hermano? Entonces, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mira la conciencia de Pablo. Él sabía que su cuerpo totalmente estaba entregado a los deseos de la carne. Ahora yo tengo que abstenerme. Y esta es una batalla, hermanos. Para yo poder ser luz, yo no puedo dejar que mi carne florezca. Que Él venga a tenga el control de mi espíritu. Sino alimentemos nuestro espíritu. Oremos, ayunemos, leamos la palabra. Y eso va a ser la evidencia de que Cristo habita en nosotros. De la transformación que estamos teniendo por medio de la obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, seguimos en la siguiente diapositiva. Aleluyas. Amén. En esta libertad, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es como aquel versículo, si tú quieres seguirme, niégate a sí mismo. Si no te niegas a ti mismo, tú no puedes seguirme, no puedes ser mi discípulo. Pero lo que más me encanta que podemos ver en el libro que hemos tenido de la lección, es que el hombre totalmente controlado por Dios es verdaderamente libre. Esto me ha encantado, porque parece que es algo contradictorio. Para este mundo es contradictorio. ¿Cómo tú vas a ser libre si Dios controla tu vida? Hermano, si yo, como tengo ahora la conciencia, por la misericordia de Dios que Pablo nos ha anunciado, siendo consciente que en mí solamente habita el mal, yo no quiero tener el control de mi vida. Yo no quiero tener el control de mis propias decisiones, sino cada decisión que vayamos a tomar, ponerlas en las manos del Señor. Que Dios venga a controlar nuestras mentes. Que cada vez que yo vaya a leer, Dios venga a tener en mis ojos, tenga el control. Se ha entregado al Señor, nuestros ojos, nuestra mente, todo lo que hagamos sea siempre para el Señor. Eso es lo que Pedro nos va a enseñar y nos enseña por medio de la apostila. Amén. Y seguimos
Aleluyas. En el siguiente hablamos también sobre la relación que tiene el cristiano para con el Estado, para con el gobierno. Amén. Vemos en Romanos 13 en adelante que Pablo habla así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Han sido establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. Y aquí quiero hacer una pequeña parada, porque vemos a veces que las autoridades, los cuerpos nacionales de policía, guardias civiles y todo esto, son mal vistos. Y yo recuerdo, hermano, cuando era un chaval, aún sigo siendo joven, pero hermano, el concepto para con las autoridades era muy diferente. Porque en esa época tú quieres hacer lo que te plazca. Tú quieres hacer todo cuanto te entra gana. Sea bueno o no. Sea correcto o incorrecto. Y cuando hacemos lo incorrecto, ve conduciendo sin el cinturón y que venga la policía detrás tuya, a ver cómo te sientes. Las piernas tiemblan y el pulso ya empieza a temblar y los sudores caen. ¿Por qué? Porque no estás haciendo el bien. Si hace el bien, ¿qué hay que temer? Es lo que Pablo está hablando. ¿Por qué? ¿Por qué hemos visto allí en Barbate esas barbaridades, esos vídeos hablando tantas tonterías para con la Guardia Civil? ¿Por qué? Porque ellos no quieren someterse a las leyes. Ellos quieren hacer totalmente aquello que no procede. Entonces son malos, pero no son malos, hermano. Las autoridades están establecidas por Dios. ¿Y para qué? Para que pueda haber orden, seguridad. Las autoridades, aquel que hace el bien, las autoridades vienen a elogiarlos, vienen a guardarlos, vienen a darle seguridad. Es el propósito de las autoridades. Y así como hay autoridades fuera, también hay autoridades dentro de la iglesia, en las instituciones de la iglesia. ¿Y para qué están las autoridades? No es para enseñar, para exhortar, para corregir. No es para guardar, para alimentar autoridades, nuestros pastores. Para enseñarnos. Pero cuando hacemos lo malo, no va a aplaudir. Hermano, su meditación yo lo entiendo muy bien. He estado pendiente de eso, por lo menos con respecto a las autoridades acá. Ahora, en Venezuela la iglesia está pasando por un trabajo tremendo, porque incluso sabemos a quién tenemos, y usted sabe a quién tenemos en Venezuela. Yo no voy a politizar eso, pero con respecto a la palabra, ¿cómo hace la iglesia o el cristiano someterse a un tirano que tenemos allá en Venezuela? Ahora, hay 25 iglesias cristianas evangélicas que están apoyando a ese tirano. ¿Cómo es eso? Amén. El Señor también nos habla sobre esto, porque no solamente a la hora de nosotros someternos a las autoridades, es una buena objeción. ¿Qué pasa si nosotros observamos que esas autoridades están yendo en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué pasa ahí? Nosotros tenemos ejemplos de la Biblia. Tenemos a Juan y a Pedro y Juan, que después de presentarse delante del templo y sanaron a aquel hombre, y empezaron a hablar con denuedo, dice la palabra. Hechos 4, pastor, Hechos 4:19, no me equivoco. Hechos 4:19. Nosotros podemos ver aquí
Aleluya. Que la palabra del Señor nos ilustra aquí cómo Pedro y Juan pasaron ante el concilio porque ellos estaban predicando las buenas nuevas de Jesús. Y claro, estaban hablando la verdad. Y a estos no querían que ellos hablaran la verdad, porque rechazaron a Cristo. Y Cristo fue entregado por estos mismos. Entonces, entregados al concilio, nosotros podemos leer, llamándolos, en el versículo 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Vale, estamos teniendo esta situación de que cristianos están delante de las autoridades del Estado, del gobierno, y se encuentran con una oponencia. En el caso de una oponencia que está llevándome a actuar de manera contraria a lo que está establecido por Dios. Es muy simple, es muy simple. Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué haremos entonces? Obedecemos a Dios antes que a las autoridades. En el momento que las autoridades fueron establecidas por el Señor, ellos deben de actuar conforme a lo necesario para el gobierno, para el Estado. Amén. Estos gobernadores están ahí para servir al pueblo. Ojo, el gobierno ha sido escogido por el pueblo para que estos se encarguen de tener un orden, de producir herramientas necesarias para que el pueblo se desarrolle y crezca. Ahora bien, en el momento que esto se tuerza y empiezan a tener acciones o leyes, como recientemente hemos podido ver en Francia, que han dado el ok a la ley del aborto, ¿eso quiere decir que yo entonces voy a actuar de esta manera? De ninguna manera. Porque eso va en contra de las leyes, de la voluntad de mi Dios. Entonces hablamos ahí de una voluntad suprema, de la soberanía del Señor. Y lo podemos ver también en la lección que tenemos. Está la soberana voluntad del Padre, que por encima de todo esto está la voluntad del Señor, que la Biblia nos enseña que es buena, perfecta y agradable. Entonces, ¿qué haremos en los momentos que nos contradigan? Hermano, lo siento mucho, pero yo voy a obedecer al Señor antes que a los hombres. Y eso es interesante, hermano, porque aún así, de esta manera va a incrementar las persecuciones. Incluso podemos ser arrojados a los leones. Pero, hermano, ¿qué queremos seguir nosotros? ¿Cuál es el camino que hemos tomado? ¿Qué hemos aceptado? Nuestra vida es de nuestro Señor. Si es de mi Señor, no me pertenece más a mí. Si yo la entrego a mi Señor y confío en mi Señor, Él es soberano, está por encima de todo. Y yo tengo ahora que confiar en Él. Y si la voluntad de Dios es que yo pase por las cuevas de los leones, sé que no será fácil, pero por medio de todo esto el Señor se va a glorificar. Porque no fue glorificado el nombre de Dios cuando Daniel pasó por la cueva de los leones y cerró la boca de los leones. No fue glorificado el nombre de Dios. No fue glorificado el nombre de Dios cuando José fue injustamente a la cárcel. Fue por causa de la mujer de Potifar. Él fue encarcelado, no hizo aquello que la mujer le había dicho. Él no había hecho nada con la mujer. Fue injusticiado con los hermanos de sus hermanos, sus propios hermanos. Acabó en la cárcel de Egipto, allí de Faraón. Y después de tanto tiempo, delante del propio Faraón, el nombre de Dios fue glorificado. El propio Faraón glorificó al Señor. Pero José en ningún momento reaccionó de manera contraria a la voluntad de Dios. Era injusto, pero él acudía al Señor. Él no tomaba sus propias decisiones. Él no actuaba como quería actuar, con desesperación. Y eso es lo complicado, hermano. Hay momentos que queremos tomar nuestras propias decisiones y ahí es donde nosotros podemos resbalar delante de esta sociedad.
porque ese es el deber nuestro como cristiano. El apóstol Pedro nos está enseñando que tenemos que tener un testimonio delante del gobierno, sometiéndonos a ello. Seguimos leyendo aquí. ¿Lo has comprendido, hermano? Entonces, dice así: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Pues haga lo bueno, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Ahora, pero si haces lo malo, teme. ¿Por qué? Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Seguimos en Romanos también 13, ahora versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos. Mira lo que tenemos aquí al lado. ¿Reconocéis? ¿Qué es eso? Esa imagen ahí. ¿La reconocéis? Es una moneda romana, el César. ¿Os acordáis cuando Jesús tenía que presentar los tributos? ¿Sí? Wow, eso me impresiona. Me impresiona porque los fariseos querían cogerlo en trampa en todo momento. Y entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Pues muy simple. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero interesante que a lo que es de César hablamos del gobierno. César va a representar el gobierno, amén. Te imponen los tributos, ¿sí o no? Te imponen los tributos. Si no lo haces, ¿qué pasa? Sancionado, ¿verdad? Amén. ¿Y en la iglesia? En la iglesia, ¿tenemos responsabilidades? El Señor no nos obliga. Pero ahora Él genera una conciencia en nuestras vidas como cristianos para tener la conciencia de que es necesario también la aportación en nuestra comunidad, en la iglesia a la que servimos. Es necesario. Sin embargo, Dios no nos obliga. Pero tenemos esta conciencia. En el gobierno, si no lo hacemos, somos sancionados. El Señor no nos va a mandar al lago de fuego y de azufre porque a veces no ofrendemos o no diezmemos. Hablando ahora de los tributos. Pero que todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, las bendiciones, cerrar la boca del león, aquel que viene para el devorador. Eso tenga usted garantía que aquellos que no consiguen confiar en el Señor no pueden tampoco disfrutar de estas bendiciones del Señor. Amén. Pero seguimos, es la moneda de César. Jesús nos enseña muy claramente, dadle a César lo que es de César. Entonces, ¿debemos sujetarnos al Señor, a las autoridades? Sí, claro que sí. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios, el siguiente pastor. Entonces, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo. Mira, no solo porque te vayan a castigar, sino también por causa de la conciencia. Si yo estoy viviendo en este mundo, yo tengo la conciencia de que como persona hago uso y disfrute de unas instalaciones. ¿A quién no le gusta ir con sus hijos al parque o disfrutar de un buen paseo por un lugar donde hay banco y te puedas sentar? Eso lo pagamos entre todos. Y una luz por la noche o queremos andar oscura. Es conciencia. Y la iglesia no es diferente. Si nos vamos a una institución de un club de fútbol, es igual. Para entrar tiene que pagar y pagar todo lo que está allí, incluso a los que juegan. Es así. En la iglesia no es diferente. Tenemos que tener esa conciencia. Entonces, ya no porque venga a venir un castigo en el mundo, sí, es así. Amén. Pero el Señor es bueno. El Señor es bueno y misericordioso. Pues por esto pagáis también los tributos. Aquí está. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Se dedican a esto. Si queremos unos gobernadores allí para que puedan estar dedicándose al desarrollo del Estado, ellos tienen que comer también. ¿De qué comen si van a estar solamente dedicándose a esto? En la iglesia no es diferente, hermano. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén.
Entonces la obediencia es un acto de fe que establece a Dios como máxima autoridad. Es lo que estamos hablando ahí ahora, Bracamonte. Sobre la relación, así sea con el gobierno, la iglesia, el empleo o la familia. Amén. Y entonces también tenemos, aparte de la relación del cristiano con el prójimo y también para con los políticos, gobernantes, las autoridades, el Estado, también tenemos una relación cuando dedicamos nuestra vida profesional. Amén. El cristiano también tiene una responsabilidad delante de nuestro trabajo. ¿Cuál es el testimonio que damos delante de nuestro trabajo? Entonces aquí, para resumir un poco, he podido enumerar un poco lo que el empleado cristiano, pero también hay jefe cristiano. No todos los cristianos son aquellos que trabajan, que son jornaleros, que son empleados. También los hay los que son jefes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender en ambas situaciones lo que corresponde como cristiano. Y no viene a ser diferente de cómo debemos tratar al prójimo y no debe ser diferente de cómo debemos ser delante de las autoridades. Aquí podemos ver que el empleado cristiano, él debe obedecer con temor y temblor según Efesios 6:5. Todo esto lo tenemos aquí en la apostila, en el libro que hemos recibido. Todo eso lo tenemos aquí. Así también tenemos que hacerlo como siervos de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos sirviendo a un patrón, a un jefe, y este jefe es bueno servirle, trabajarle cuando él es justo, ¿sí o no? Él me paga bien, me da mis buenas condiciones, wow, qué bueno estoy, como se suele decir aquí, estoy en la gloria, mi trabajo es una bendición. Pero ¿y cuando no es, hermano? Y cuando actúan de forma injusta, y como hoy en día infelizmente la explotación laboral, que trabajas 12 horas, cobras por 8, pero estás asegurado a 4. ¿Qué pasa en ese sentido? Entonces, hermano, ¿qué debemos hacer? No lo estamos haciendo para Él, dice el apóstol Pedro. El apóstol Pablo en Efesios nos lo enseña. No lo haces para Él, lo estás haciendo para el Señor. Entonces, cuando yo vi con esa conciencia, hermano, da alegría poder levantarme por la mañana a las 5 de la mañana y ir a trabajar con ese frío. Pero es para el Señor. Es para el Señor. Y le di gloria a Él. Comprendemos la diferencia que existe. Cuando nuestra vida realmente está enfocada en Cristo, como cristiano, como debe de ser. Y entonces así el nombre de Cristo es reconocido. El nombre de Cristo es glorificado, es enaltecido. ¿Por medio de qué? De nuestras buenas obras. Eso es necesario. ¿Qué pasa si es al contrario? ¿Qué pasa si yo no doy un buen testimonio? Digo que yo estoy yendo a la iglesia, al buen pastor, pero cuando en el primer momento que me tratan injustamente, voy a la justicia, te voy a denunciar, me voy a dar de baja. Tú no me pagas bien, yo me di de baja. Estoy actuando con malicia, hermano. Ahí no es el Espíritu quien está obrando, es mi carne. O sea, en eso que debe tener cuidado el cristiano. Ahí no es glorificado nuestro Señor Jesús. Esa es la conciencia como cristiano que debemos tener delante de la sociedad. Y tenemos más, hay que hacerlo con buena voluntad. Debemos honrar a nuestros jefes, dice 1 Timoteo 6:1. Pablo le exhorta a Timoteo. Y también con un corazón sincero, porque hay momentos que la honestidad falta, hermano. Hubo un hombre, hermano, que él fue llamado para ser ascendido. Pero cuando iba a ser ascendido, necesitaba que primeramente el hombre pudiera recibir 10 containers en esa empresa, pero solamente a la hora de fiscalizarlo tenía que constatar que eran 9, que uno iba a ser apartado, le pidió el jefe para hacer esto. Entonces este hombre cristiano tenía que tomar una decisión. Y cuando el jefe lo vio que estaba indeciso, mira, no te preocupes, mañana tú vienes y me respondes. Y cuando llega este hombre allí, después de haber hablado y comentado con su mujer, yo creo, así lo haría yo también. ¿Qué pasa? Que, mira, lo siento mucho, señor, pero es un placer trabajar aquí con usted, sí, muy bien, pero yo no puedo hacer eso porque esto va en contra de mi Dios.
en contra de mi familia. Eso no sería digno para mí, no sería honroso para mi Señor. Wow. Usted sabe que si tomas esa decisión vas a perder el trabajo. Sí, lo sé, pero antes está mi Dios, que es lo que yo necesito, porque mi Señor suple mis necesidades. Pero en ese momento el jefe estaba poniendo la prueba porque necesitaba a alguien que pudiera estar siendo honesto, aún incluso en los momentos de dificultad. Y eso es hermoso, hermano. Hermoso para el Dios que servimos, un Dios vivo, un Dios real, un Dios de verdad, no de mentira. La integridad nuestra en esta sociedad es muy importante. La Biblia nos habla que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos el deber de sostener la verdad, de defender la verdad. Pero con nuestro testimonio, a veces no hace falta solamente hablar, sino que con nuestra conducta glorifiquemos y demos testimonio de que Cristo, Él transforma. De manera que cuando las personas vean eso en nosotros, deseen lo que tenemos. No porque lo tengamos nosotros, porque venga de nosotros, sino porque esto es necesario. El hombre necesita de lo que Cristo nos puede dar. Necesitamos de Cristo. Y a veces nuestra boca habla amor, pero nuestro lenguaje corporal habla odio. Y eso no puede ser así, hermano. Y para ir finalizando, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3:24. Lo hacemos para el Señor. No están siendo justos conmigo. El Señor sí es justo. No me están pagando bien. No hay mejor paga que la que el Señor me puede dar, la eternidad en el cielo. Pero el Señor es para Él. No va a ser en comparación lo que podamos hacer en comparación con aquello que Jesús hizo por nosotros. O sea, no hay comparación. Pero que así como Cristo padeció y pasó por esas dificultades y lo blasfemaron, con nosotros será igual. No va a ser diferente. No va a ser diferente. No digo que es fácil. Y Jesús sabía de esto. Padre, no te pido que los quite de este mundo, pero líbralos del mal. Sabía que había este mal. Ahora, ¿por qué es necesario que quedemos en este mundo? Porque durante nuestra peregrinación, el nombre de Dios va siendo conocido. El nombre de Dios va siendo exaltado. El nombre de Dios va siendo glorificado. Porque habrá un momento en el que todos van a conocer la verdad. Todos van a pasar ante el tribunal. Todos. Entonces el cristiano, y finalizo, debe ser un instrumento que conduzca por su vida y testimonio a otros para el reconocimiento de la acción de Dios en las personas y el mundo, de forma que pueden acercarse a Dios y glorificarlo. Amén. Eso es necesario. Amén. En el nombre de Jesús, que podamos aprender con esta lección. Es día a día lo que tenemos el contacto con este mundo, pero me ayuda a poder reflexionar y a reforzar mi actitud, mi conducta delante de esta sociedad. Amén. Que Dios os bendiga y en el nombre de Jesús, pastor.